volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Peña Hurtado. Él es el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social. Es indudable que todos buscan que se garantice de manera mínima o mayor una buena cobertura de los servicios que presta la seguridad del Ecuador. Y doctor, muchas gracias, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Es bueno pedirle a usted una opinión general de cómo está el IES. Recuerde usted que hasta hace poco se decía el IES está quebrado o va a quebrar, pero usted que ahora conoce a plenitud qué es lo que sucede con la institución, ¿podría decirnos cómo está? Claro, con gusto. A ver, primero para ponernos en contexto, el problema de la seguridad social no es exclusivo del Ecuador. El problema de la seguridad social es un problema mundial. Todas las seguridades sociales tienen problemas. ¿Pero por qué? Porque la demografía en los últimos 93 años que tiene la seguridad social ecuatoriana y la mayoría de las seguridades sociales en el mundo ha cambiado de manera sustancial. Hoy, una persona, cuando se planeó la seguridad social hace 90 años, la expectativa de vida en el Ecuador era 71 años, Fernando. Es decir, tú te jubilabas a los 65 y vivías hasta los 71 en promedio, 6 años de jubilación. Hoy te jubilas a los 65 y la expectativa de vida hoy está alrededor de 83 años y va subiendo. Entonces, pasamos de 71 a 83, hablamos de 12 años más. Eso actuarialmente nunca estuvo calculado cuando se pensó la seguridad social, porque al principio todos eran trabajadores. Luego de 30 años empiezan unos a jubilarse. Hoy tenemos 780.000 jubilados. Entonces, debemos repensar la jubilación en base a los números que tenemos hoy para que esto sobreviva 50 o 100 años más. De los 3.700.000 afiliados, 700.000 cobran pensiones jubilares. No, los afiliados son una cosa y los jubilados son otra. O sea, los jubilados, los 788.000 jubilados, ya no pagan pensiones. De los afiliados hay 3.170.000 que son afiliados activos que pagan la pensión, 20.6% de su salario va destinado para jubilación, salud, seguro social campesino, riesgos de trabajo. Es decir, esos son los motivos por los cuales a usted le descuentan de su salario el 20.6%. Se deterioró, sin duda, el momento en que sumaron muchísimos quienes tenían que hacerse atender en el Seguro Social durante el gobierno de Rafael Correa. Recordemos el seguro campesino, el hecho de que también familiares y los hijos menores de 18 años lo puedan hacer. Es indudable que eso deterioró la estructura de la seguridad social, pero ¿cómo se enmienda ese tipo de errores? Ok, y es clarísimo como tú lo has presentado. Cuando tú tienes 3 millones para el tiempo actual, 3.200.000 aportantes, pero tienes 8 millones de usuarios, el sistema que está diseñado para 3 millones colapsa cuando tú le pones 5 millones más. ¿Okay? Eso pasó cuando hace 10 años o un poco más se decidió, el gobierno de turno dijo, es adecuado, se debe atender a los hijos de los afiliados entre 3 y 18 años. Y le metió a unos participantes que no cotizan. Eso no se puede hacer en ningún sistema de seguridad. No se puede hacer porque lo que pasa es que el sistema colapsa. Está diseñado para 3, llegan 8, hay cola en los hospitales, hay cola en los centros de salud primaria, hay cola para que te pongan el yeso en el pie. Y esto se produce por ese fenómeno de incluir unos participantes que pueden tener mucho derecho, pero nunca han cotizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cobrar más para poder dar una mejor atención a estos, por un lado. Y por otro, ¿qué es lo que hizo el gobierno en ese momento? Dijo, ok, prestadores privados, ayúdenme a satisfacer la demanda. Y ahora tenemos prestadores privados y sistema de salud en el IES. El sistema de salud pública debería otorgar precisamente la cobertura de los servicios a los ciudadanos. Acá estamos hablando de afiliados a la seguridad social, pero ahora sumados todos aquellos que entraron durante el gobierno, como hemos dicho, de Rafael Correa. Hacia el futuro,
Usted lo que dice es hay que incrementar las aportaciones. Sí, señor. Entonces le va a costar a la persona, al afiliado, más para Sí, poder señor. cubrir todas esas necesidades. Es la única manera. ¿Va a O sea, poder pagar el afiliado? y es que, a ver, ¿qué pasa cuando, digamos, no hay otra solución? Porque la solución B sería no atender a aquellos que ya tienen ese derecho. Y eso pasaría a ser inconstitucional. Entonces, no puedes decir, señores, bueno, si yo los atendía antes y ahora ya no los puedo atender, lo que sí puedes hacer es, señor afiliado, usted que me está pagando con el sueldo básico, a mí para salud, al IES le llegan $40. Y por $40 usted se atiende usted, su esposa y sus 2 hijos o sus 3 hijos, entonces yo tengo que cobrarle más porque si no, no puedo ofrecerle un servicio de calidad. ¿Cuánto más? Estamos haciendo esos cálculos porque la idea es que del 20.6 incrementar un monto que es exclusivamente para salud. Pero acuérdate que salud está operando en rojo ahora. Entonces hay que arreglar ese problema en salud. Jubilación es otro problema, que es lo que conversábamos al inicio del programa. Tú tienes que hacer una pendiente de cobro en donde vas a ir subiendo la cuota que cobras para jubilación, de manera que cuando se te altere la cantidad de aportantes versus la cantidad de jubilados, que hoy anda algo así como 5-1, eso hay que llevárselo a 9-1. Y cada uno de estos 9 tiene que cotizar un poquito más. Mira tú que Del 20.6, ¿a cuánto se podría ir? debe ir por lo menos a 30, en una pendiente que la Asamblea deberá decidir si la quiere empinada o no empinada. ¿Y a qué me refiero empinada? Tú puedes cambiar de 20 a 30 en 15 años, en 10 años o en 5 años o en 25, pero tienes que ir hacia allá. ¿Qué pasa si es que la gente dice, no queremos aportar más, lo que nos da el seguro no nos da para tener que erogar más dólares? No, sí, a ver, y te voy a explicar porque hay 2 caras del seguro. La cara de la gente que reclama porque, tengo cola para, pero hay también la cara de los testimoniales de los trasplantados, porque un trasplante renal a cualquier cristiano le cuesta $70.000. Si tú estás afiliado al seguro y encontramos tu donante, te trasplantamos el riñón con costo 0. O sea, pagaste tu aportación porque para eso está la seguridad social. La seguridad social es solidaria y aquel paciente crónico que está dializándose 3 veces a la semana, el momento que tú lo metes a un plan de trasplante y el momento que encontrás el donante para el riñón y se lo pones, le cambias la vida. Costo 0. Hacemos alrededor de 350 trasplantes al año entre córnea, renal y médula ósea, que son los más modernos trasplantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, el Seguro Social es criticado y la atención médica del Seguro Social es criticada con justa razón por algunas personas que han sido maltratadas. Desgraciadamente eso existe. En la seguridad privada existe, en la pública también. La gente se queja los pacientes tienden a quejarse si no son atendidos rápidamente por sus dolencias. Y lo que tratan de hacer los sistemas de salud es atenderlos rápida y cordialmente. No siempre es posible, siempre va a haber quejas. Ahora, de ahí a que el sistema no funcione, sí hay un largo trecho, porque finalmente lo que nosotros tratamos de hacer hoy es que los medicamentos de alta rotación, que son 100, no falten nunca, ni en nivel primario, ni en nivel secundario, ni en los hospitales. Vamos a ampliar más este tema que interesa a la gente, sin duda. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Al consultar al doctor Eduardo Peña cuál es la situación de la seguridad social, hablamos con cierto sentido crítico incluso sobre esto de que muchas personas se quejan de la atención en los servicios de la seguridad social, pero luego veíamos las bondades, los beneficios, y dentro de ello efectivamente viene el tema de los medicamentos que había sido reclamado por muchísimos usuarios. Usted ahora dice se garantiza que haya por lo menos el 80%
de medicamentos surtidos en estos que son absolutamente necesarios. Los centros, subcentros de hospitales están en un abastecimiento de entre el 70 y el 80% hoy. Tratamos de llevarlo entre el 80 y el 90%. Siempre va a haber, porque cuando tú hablas de medicamentos, hay pues 1.800 medicamentos en el Cardex, pero 100 son los que más rotan y esos son los que estamos enfocados en que no falten nunca. ¿Ya? Ahora, hay medicamentos de especialidad, por ejemplo, cuando tú tienes un trasplante renal, para tomar el ejemplo anterior, ahí necesitas inmunosupresores, solo los producen 3 laboratorios en el mundo. Entonces, tienes que, digamos, eventualmente puede faltar, puede haber casos en que no tengamos ese medicamento inmediatamente, pero lo importamos lo más rápido que podemos. Eso no se produce en el Ecuador. Y lo que estamos tratando de hacer para quitarnos esa intermediación medio corrupta en la venta de medicamentos es comprar medicinas en volúmenes altos a través de las Naciones Unidas o de la Organización Panamericana de la Salud. Esos mecanismos son absolutamente transparentes. Estas instituciones compran pan regional. Nosotros en el seguro tenemos la programación de consumo de medicamentos, sobre todo los más usados, en el transcurso del año. Entonces tú puedes comprar toneladas de ampicilina hechas cápsulas de 500 miligramos a una compañía brasilera que tenga calidad óptima o ecuatoriana que tenga calidad óptima y gane el concurso internacional para abastecer Ecuador, Colombia, Perú y México, que son compras multitudinarias, millonarias, pero transparentes. Y luego distribuyes tu medicina en tus hospitales, centros y subcentros de salud. ¿Usted puede garantizar que esto está ocurriendo? Esto en la mayoría de los hospitales que hemos revisado, porque les pedimos reportes. O sea, a ver, el ojo del amo engorda el buey, Fernando. Y esto es reportes mensuales de los hospitales respecto de cómo están sus abastecimientos. Entonces, más o menos entre 70 y 80, porque sí, en el pasado ha habido quejas, pero últimamente como que hay menos quejas, sobre todo en medicinas, porque los insumos son harina de otro costal. Es decir, así como hay medicinas, y esas no deben faltar, tenemos insumos y los insumos van desde la gasa o el mertiolate hasta la prótesis de rodilla. Todo está catalogado como otros insumos. Entonces, hay unos que son muy especializados, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que a veces también no tenemos pues en el momento requerido. Sin embargo, no es que el paciente se queda pues sin que le arreglemos el fémur. Le podemos poner unos tornillos hasta que llegue el lote de prótesis, que también son compras que hay que hacerlas pues de manera programada, porque el costo de las mismas es alto. Haciendo esas diferencias, tratamos de que los insumos también tengan una dotación importante en los hospitales y que no falten. Y ahí sí estamos menos del 70%. Todos aquellos que están en esa circunstancia, usted está anunciando aspectos que definitivamente son de gran interés, porque conozco que hay muchas personas que están detrás, por ejemplo, de las prótesis para rodillas y dicen, pasa mucho tiempo y no podemos tener ese reemplazo de la rodilla y prácticamente no podemos caminar. ¿Usted asegura que van a ser atendidos todos aquellos que están en la lista, los que han acudido al Seguro Social? La idea es atender a todos, o sea, cuando tú necesitas prótesis tienes que cambiarlas a todos. Entonces, el tema es que el proveedor de prótesis nos entregue estas prótesis que son de las más especializadas y quizás de las más perfectas en confección, pero tienen un proceso de construcción también, es decir, hay que hacerlas y hay hay tallas diferentes y todo eso influye en cuándo las vamos a tener. Pero de lo que se trata es atender a todos los pacientes que requieren. En el caso de los trasplantes, por ejemplo, de riñones, en ese sentido también usted ha dicho, se garantiza que van a tener esa posibilidad de las operaciones. Y además ha hablado de que 350 de trasplantes, la mayor parte son de riñones. No son la mayor parte. Hay repartidos entre riñones, córneas y médula. Los que menos los de médula, quizás riñones y córneas están medio empatados, serán pues 100 y pico. Pero mire usted que el Teodoro Maldonado, por ejemplo, ahora el nuevo gerente Rubén Egas, me dijo, mira, desde que yo llegué ya llevamos 3 trasplantes y yo te ofrezco aquí hacer 80 por lo menos al año. Entonces, ahí va a crecer, porque el otro que hace trasplantes, el Carrasco en Cuenca hace trasplantes y el Carlos Andrade Marín en Quito también hace trasplantes y el Carlos Andrade debe andar por 80 o 90 al año. Entonces, tú sumas y sales de 200 o 300 insuficientes renales cada año y esto se espera que crezca. Porque una vez que nosotros tenemos más médicos especializados, más enfermeras especializadas, tú puedes empezar a rotar mucho más tu centro de trasplante para que se haga más eficiente. Esas métricas, esos KPIs, los estamos implementando hoy
de manera que el tiempo de una cama, por ejemplo, entre que un paciente se va y llega otro, el limpiar esa habitación puede demorarte 24 horas, muy poco eficiente. Los hospitales que se manejan bien se demoran 3 horas. Entonces nosotros vamos a ir, y porque eso te da una capacidad, cuando hablas de todo el hospital, 10% más de capacidad. Solo el hecho de que tú puedas limpiar el cuarto más rápido aumenta tu capacidad operativa 10%. En cuanto a las derivaciones, incluso el Seguro Social permite, por casos especiales, extremos, que se vayan al exterior, especialmente en Navarra, España. Hay un tipo de trasplante de médula heterólogo, se llama, si mal no recuerdo, que es el único que no podemos hacer aquí. Pero yo les estoy pidiendo a mis médicos que se vayan a especializar a Navarra para hacerlos aquí. Porque efectivamente, cuando nosotros derivamos a un paciente a un convenio internacional es mucho más costoso que atenderlo aquí. Pero hoy, aquí tenemos la tecnología ya para el trasplante de médula análogo. Tiene un nombre especial que no recuerdo. Ese ya lo hacemos aquí, entonces ese ya no se va. Y el segundo, que es uno más especializado, lo vamos a hacer aquí este año. O sea, mi compromiso es que los técnicos del Carlos Andrade Marín desarrollen esa destreza en el transcurso del 2024 para evitarnos esa derivación externa. Quienes podrían decir, está hablando de todo esto y la gente tiene dificultades para conseguir un turno. Esa parte también vi que usted se había conectado con Google para que sea la empresa la que posibilite la agilidad en las citas. El agendamiento de citas, para el agendamiento de citas, hoy estamos lanzando, yo calculo que en 2 meses habremos asignado ya qué compañía va a manejar este plan de agendamiento de citas. Y eso, lo ideal sería que sea basado en inteligencia artificial. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hay entusiasmo, hay realidad, hay conocimientos y por eso sabemos que va a ser así. También podríamos decir hay optimismo. La tecnología está al servicio del mundo y el Ecuador no tiene por qué estar exento de aquello y es lo que usted pretende hacer. Yo decía, cuando las personas tenían que meterse a través de una computadora al internet para pedir una cita. Agendar, sí. Hay mucha gente mayor que no lo puede hacer. Y usted me habla de la inteligencia artificial, incluso el hecho de que se pueda interactuar entre un robot y la persona para asistirla. Sí. ¿Cómo va a ser eso? A ver, supongamos que ahora te duele la muela, tú llamas al número del robot, al número del 1-800-IE, qué sé yo, pues habrá que ponerle un número que sea fácil. Y como llamas de tu celular y ya el robot te tiene registrado en nuestra base de datos, te va a saludar. Decirle, hola Fernando, ¿cómo te puedo servir hoy? Entonces le dices, no, es que me está doliendo una muela. Ah, sí, ¿y tienes fiebre? No, no tengo fiebre, solo me duele. Ah, muy bien, déjame, voy a buscarte un centro odontológico para que pueda atenderte. Mira, aquí acabo de encontrar uno, siendo que tú estás pues en la clínica, en la ciudad de la Kennedy. A 2 cuadras tuyas al suroeste vas a encontrar un centro que se llama Wow, en donde el doctor Pérez te va a estar esperando a la 1 de la tarde. ¿Te parece bien a esa hora? Sí, está bien, ok, gracias Fernando. ¿Puedo ayudarte en algo más? No, ok, gracias, vaya con el doctor Pérez. De hecho, te estoy enviando un texto a tu teléfono con la dirección y con el nombre del doctor que te va a atender, para que no te olvides. Todo eso lo puede hacer un robot. Para todo esto también es necesario el que le ingresen recursos al Seguro Social y se conoce que hay muchas deudas, hay coactivas, hay equipos de abogados que están en esa tarea. ¿Cuál es la situación con respecto a empresas que no pagan? A ver, tenemos 2.400 millones de dólares por cobrar. ¿Qué estamos haciendo? Posiblemente estimamos que el 40% es incobrable, estimamos que 1.500 millones son cobrables. Hemos propuesto a la Superintendencia de Bancos un nuevo plan de pagos que dura hasta 7 años, dependiendo del monto de la deuda, en donde te cobramos los intereses por diferirte hasta 7 años
más el capital. Y si tenías intereses que nos adeudabas, esos ya no te cobramos intereses sobre los intereses, que es anatocismo, es ilegal. Entonces esos intereses también te los sumamos como interés plano en el plazo que te podamos otorgar de acuerdo al monto de la deuda. Eso debe estar listo la próxima semana, porque claro, necesitamos que sea oleado y sacramentado por actuarios, por el departamento jurídico, y etcétera. O sea, todo el mundo tiene que darle su visto bueno, y eso, ese proceso se inició ya. O sea, nuestro proyecto está en la Superintendencia de Bancos hace 10 días, y yo esperaría que la próxima semana tenga ya luz verde para poder ofrecérselo a los deudores. Entonces, paralelamente, tenemos unos diligentes abogados que están encargados de firmar estos procesos de estructuración de deuda, que esperamos, con los cuales esperamos recaudar en este año por lo menos entre 200 y 300 millones de dólares. Hay dineros que tienen que ser pagados por las empresas. Muchas veces hablamos de los pequeños, de los afiliados, de los que no pueden pagar su préstamo hipotecario, quirografario, pero también me han dicho, muy poco se habla de empresarios que no pagan al Seguro Social, y se entiende que la ley incluso llevaba a que vaya a la cárcel una persona que se quede con recursos de los trabajadores, claro, y que no sean entregados al Seguro Social. Sí, señor. Incluso los municipios. Es decir, cuando tú tienes la aportación, que es del 20.6 se desglosa en 10 y pico el patrono y 9 y pico el empleado. Si tú no pagas, la parte del patrono, en teoría es tuya como patrono, pero la parte del empleado le has descontado a él. Es decir, no es un dinero tuyo como patrono, es un dinero del empleado, que tú se lo descontaste, le pagaste el sueldo, pero te retuviste para ti ese dinero. Eso es pecado mortal, Fernando. Eso es, es un mal uso de dineros ajenos. Es decir, esto es causa de juicio penal. ¿Sabe cuánta gente está en esas circunstancias? ¿Cuántos empresarios? No tengo el número actualizado. Sé que son muchos. Sé que como es pecado mortal tenemos capacidad coactiva. Sé que el director jurídico me ha dicho que eventualmente hay juicios penales por el mal uso de esos dineros. Yo esperaría... Que afectan directamente a los trabajadores, que no se pueden atender y no pueden recibir los servicios del Seguro Social. Mira, tuvimos una reunión con los municipios, y este es un dato interesante también, porque los municipios, como el gobierno se atrasó en los pagos en los meses de octubre, noviembre y diciembre, los municipios entraron en mora respecto del pago de sus aportaciones de sus empleados. Entonces, lo que les ofrecimos fue extenderles el plazo de pago sobre estas acreencias para no cobrarles multas e intereses sobre eso. Y esta extensión de plazo la basamos en un artículo que es por fuerza mayor podemos hacerlo. De manera que le dimos a muchos municipios esas facilidades para que se pongan al día. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos municipios? Que los alcaldes anteriores han usado estos dineros para otros fines. Y eso es especulado. O sea, tú no puedes sustraer el dinero que le descontaste a un empleado y hacer una carretera con eso. Y los alcaldes parece que no tenían claro este tema y distrajeron recursos que eran de la seguridad social para otras cosas. Y eso que es especulado debe ser acusado por los alcaldes que hoy tienen el problema. Hablamos de deudas de 2 y 4 millones de dólares por municipios cuyo presupuesto es entre 500 y 600 mil dólares mensuales. Entonces, si tu alcalde anterior te dejó así las cuentas, denúncialo en la Contraloría, porque tiene que responder por el mal uso de esos recursos que no eran de él, eran de sus empleados. Sobre esta lucha en contra de la corrupción dentro del Seguro Social, yo en otro programa decía qué importante para los corruptos es el Seguro Social, porque incluso hasta los corruptos de siempre le dicen a los narcotraficantes, oiga, ¿por qué no se mete en este negocio de las empresas públicas? Es muy bueno, quizá tan bueno como vender la droga. ¿No ha pensado en esto? Entonces, ¿eso se va a acabar, por ejemplo, con su administración? Sí, no sé si se acabe, Fernando. O sea, yo trataría de que mejore sustancialmente, pero acabarlo requiere un proceso de por lo menos 4 años. 4 años consecutivos de que ya este proceso de informático progrese, no solamente al call center, sino que lo elevemos al tema de administración de recursos, de personas y de hospitales. Queremos caminar hacia allá. Nosotros en los próximos 12 meses por lo menos haremos el esfuerzo para que camine todo lo que se pueda. Ojalá después siga, porque el proceso de adelgazamiento y de mejoramiento continuo ya hoy puede ser hecho a través de sistemas, no a través de personas. Entonces, el IES hoy tiene 34.000 empleados. Con un sistema informático adecuado podría disminuirse
sustancialmente el número de empleados. Y eso haría que los dineros sean obviamente mucho mejor invertidos para tener un mejor servicio, unas mejores prestaciones de jubilación. Esa es la idea. Sin duda, y calificación, en definitiva, de los gastos que tiene que hacer el Seguro Social. Si se evita la corrupción, quedan más recursos para atender mejor Como a los dice el afiliados, presidente Noboa, indudablemente. Cuando se usa bien la plata, cuando no hay corrupción, la platita alcanza. Entonces, de eso se trata. Ahora, en cuanto al pago de los prestadores de servicios médicos, ¿cómo están las cosas? ¿Están pagando? ¿Van a pagar? ¿Tienen el dinero? ¿Qué va a suceder? Ok. Promedio de pagos hasta el año 2022, prestadores externos exclusivamente, andaba entre 400 y 500 millones de dólares. El 2022 llegó a 600, pero el 2023 llegó a 900 millones de dólares. Nosotros no podemos pagar a prestadores externos 900 millones de dólares. ¿Qué pasó? Entre otras cosas, mucha derivación de pacientes que estamos reteniendo hoy, algunos prestadores externos con malos hábitos, como por ejemplo sobornar o dañar los equipos del IES para que, como tomógrafos y así, para que sean derivados porque falta el recurso. A ese extremo han llegado. A ese extremo hemos llegado. Contratar personal del IES en horas de trabajo en el IES, donde llegaban a marcar tarjeta y cruzaban la calle y se iban a trabajar facturándole a un prestador externo, con la anuencia de sus supervisores, obviamente, y con la complicidad del prestador externo, falsificar citas para cobrarnos más. Todos esos procesos están en revisión en este momento. La idea es irnos de 900 millones anuales a 500. Entonces, mi mensaje para los prestadores externos es, aquellos que dependen 100% del IES, que son muchos, tienen que disminuir su nivel de dependencia a 50%. ¿Por qué? Hay 10 millones de ecuatorianos, hay 10, 11 millones que pueden ser atendidos por prestadores externos. No tienen por qué ser exclusivo del IES, porque el IES, como tiene fama de ser muy buen pagador, o tenía fama de ser muy buen pagador, entonces proliferaron los prestadores externos. Hoy son demasiados, y como los demasiados dependen 100%, o sea, muchos de ellos dependen hasta 100% del IES, no podemos sostener, ellos no deben sostener ese nivel de dependencia, tienen que bajarlo al 50%, que es lo que nosotros podemos pagarles. Entonces, debemos llegar a 500 millones anuales en pagos a todos los proveedores. La prelación son nivel 3, que hacen operaciones de corazón abierto, que hacen diálisis renales, qué sé yo, que hacen procesos en cuyo déficit podría causar muerte de pacientes, están arriba en la prelación. Pero aquellos de nivel primario que lo hagan es consulta y que las consultas pueden ser derivadas a centros del IES. El IES tiene su centro de salud, tiene 101 hospitales que están trabajando ya no al 100%. En promedio también están entre el 60 y el 70% de atención. Entonces tenemos que llenar nuestros medios primero para que si nos falta ahí sí usar prestadores externos. Ahora la primera opción son los prestadores externos y eso no puede seguir así. Doctor, muchas gracias. A usted, Fernando. Que todo salga bien. Esto va a ser bueno para el país. La estructura de la seguridad social es fundamental en una nación. Por supuesto, con una buena administración pueden haber logros. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto, el mercado, un país que tiene, nos dice que la